privatización del tren de Aragua. Toda esa vaina la tenemos tomada nosotros. Me imagino que tú sabes, tú has escuchado. Bueno, yo estoy llamando la primera vez por buena manera. Es lo que le pasó a Fabián. Lo llamé la primera vez, no me quiso colaborar. Le tuve que lanzar un ataque para allá por un inocente, pero a mí no me interesa eso. Es nada menos el cambio para que él vea que la vaina es en serio, ¿sí me entiendes? Entonces voy contigo ahora. ¿No vas a colaborar por la acuerdo? Tengo que hacerte una visita. Sí, señor, yo le voy a colaborar. Mira, yo sé que tú me has colaborado en todas las veces que te he llamado y todo, pero ya se me escapa de mis manos. Los patrones están pidiendo la cabeza de ustedes por culpa de tus compañeros que no quisieron colaborar. Yo hablé que tú has colaborado, pero ya eso se me escapa de la mano. Entonces, lo que te en riesgo ahora es la vida de ustedes y la de sus familiares. Tu cabeza vale 50 millones de pesos. Tienes 48 horas para reunirlo. No, son mucha plata, yo le saco mucha plata. Escúchame, entre las 48 horas le estoy llamando para darte el número de cuenta. Si no aceptas, si no cooperas, te van a matar un familiar, se me escapa de la mano, son las órdenes que hay. Eso es lo que te estoy dando para que logres 50 pavos. Pero sí, pero yo no tengo todo ese dinero, pa. Ese no es mi problema, ya ahí se me escapa de la mano y por ahí. Estas emergencias, saludamos a esta hora al doctor Juan Manuel Sáenz. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor, un gusto saludarlo a usted y a los demás compañeros de la mesa de trabajo y a las oyentes de Halcón Radio. Bueno, doctor, en esta mañana trae usted un tema bastante importante, del cual sufren muchos comerciantes, muchos bogotanos, personas que manejan dinero, que manejan efectivo, están siempre acechadas por parte de la delincuencia, el tema de la extorsión. Bueno, Héctor, hemos visto con bastante sorpresa, por lo menos yo, las declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con TA o el Tren de Aragua. Y digo TA porque son las iniciales de esta organización de crimen organizado transnacional, muy famosa en los últimos años, que ha venido desde Venezuela a desestabilizar la vida, la honra y la seguridad de los ciudadanos de América Latina y de Estados Unidos, por lo menos de este hemisferio. Y negarnos que esta organización tiene ese poder es como tratar de tapar el sol con un solo dedo. Las manifestaciones del presidente no solamente son controversiales, sino que dejan abierta la inquietud de considerar que Gustavo Petro se ha servido de esa organización criminal en ocasiones anteriores para beneficios propios y de su campaña política o de su interés político. Y le quisiera preguntar, Héctor, y a Cristian, ¿qué entienden por crimen organizado transnacional? Pues el hecho de salir del país, a cometer actos al margen de la ley en otro país, o sea, en otro punto del globo terráqueo, a seguir delinquiendo, pero de una forma diferente. Sabe que les va a dejar más y sabe que se van a alejar un poco de este país, ¿no? Y Cristian, ¿qué opina? Oiga, crimen organizado transnacional, yo creo que son en todas estas bandas criminales que ya están organizadas fuera de su territorio donde se originaron, ¿no? Doctor Sáenz, hablemos de Tren de Aragua, que ya lo hemos visto organizado allí en Estados Unidos, ya lo hemos visto organizado acá en Colombia, ya hemos visto que tienen células en cada uno de los países donde han empezado ya a realizar pues sus hechos criminales. Correcto. Ustedes tienen la razón y hay parte de esas definiciones que ustedes han utilizado. Lo más importante para completar esa definición es entender que se trata de asociación de personas con fines de obtener poder, influencia, ganancias monetarias y comerciales por medios ilegales. No solamente se trata del tráfico de tusi o de cocaína, de los cuales el Tren de Aragua, presuntamente es el dueño de ese tráfico en esta ciudad, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en Bosa,
sino adicional a eso, que también establecen negocios de apariencia legal, como son las discotecas, establecimientos de comercio dedicados al servicio de comidas preparadas a la mesa, en donde extorsionan a los comerciantes que son su competencia para que cierren los establecimientos de comercio y sean los únicos los únicos establecimientos de comercio que ellos utilizan o de los que son dueños para que prosperen o la comunidad se sirva únicamente de ellos. Esas son las mafias de los restaurantes, las mafias de las discotecas, las mafias de los bares, las mafias inclusive de prostitución. No es un secreto que la prostitución está siendo controlada, o ese proxenetismo está siendo controlado por esta banda del Tren de Aragua. Esta banda del Tren de Aragua no solamente tiene esos negocios, también tiene negocios de apariencia legal como fincas, producciones o fincas productivas agrícolas que también sirven para lavar el dinero que obtienen de forma o por conductas criminales. Y nos preguntamos todo eso porque el Tren de Aragua llegó a Estados Unidos y a los norteamericanos no les gustó la sevicia y la violencia que utilizan estos miembros del Tren de Aragua para hacer sus fechorías. Y es que esta empresa criminal del Tren de Aragua ha utilizado la violencia o digamos que ese factor de sevicia como un mecanismo de guerra. Y lo han vuelto mediático, el descuartizar a las personas, el de matarlas sin ningún tipo de contemplación humana, porque se oponen a entregar sus pertenencias o a entregar los dineros de la extorsión que ellos realizan. Entonces ellos se satisfacen con esa sevicia y lo hacen mediático, de tal manera que la comunidad sepa que ellos son de esa violencia y son de tal magnitud que son imposibles de oponer. Entonces, ese mecanismo de guerra que ellos han utilizado el Tren de Aragua, de hacer mediático su violencia o la violencia excesiva que utilizan al cometer los crímenes, pues es lo que los ha llevado a verse como las entidades, una de las organizaciones criminales más peligrosas y temidas de todo el hemisferio norteamericano. Entonces, que el presidente Gustavo Petro lo vea como unas personas relegadas, que hay que darles discriminadas, que hay que darles amor y hay que entenderlos, pues no solamente es una forma de darnos a entender que ha tenido algún tipo de asociación con el Tren de Aragua. No nos olvidemos que el Tren de Aragua es de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro se ha sostenido no precisamente por atacar la criminalidad de ese país, sino porque la ha exacerbado y ha convivido con ella y de hecho ha transado con ella al fin de que esa misma organización criminal reemplace al poder que representa el Estado. Entonces, o se han servido de ellos para atacar a sus propios contrincantes. Y es que esas declaraciones del presidente me dejan la inquietud de si en el estallido social del año 2021, en donde se trató de quemar personas y se trató de matar a los policías y se trató de ingresar a las residencias de la comunidad aquí en Bogotá, por lo menos vimos cómo trataron de una cantidad de personas ingresar a la propiedad privada en virtud de supuestamente ese estallido social y toda esa agresividad y violencia que se vivió en esa época. Me pregunto si fue patrocinada, orquestada y permitida por el hoy presidente Gustavo Petro, en asocio al ELN y a la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Queda esa suspicacia, queda eso en el aire y cómo este presidente, adicional a eso, hoy nos tienen unos niveles de impunidad bastante altos. Entonces, quisiera dejarles una herramienta a nuestros oyentes con el fin de evitar que esto siga sucediendo y sigan siendo víctimas de extorsión. El artículo 244 del Código Penal establece el delito de extorsión. ¿Y qué es la extorsión? Porque muchas personas podrán decir, pero ¿qué es la extorsión? ¿En qué momento yo puedo sentirme extorsionado? Cuando alguien lo llama y lo constriñe,
Le dice, si usted no me da 50 millones de pesos, le van a matar a un familiar. Ese constreñimiento, es decir, esa amenaza hacia el comerciante, es lo que se denomina extorsión, porque hay un provecho ilícito que son los 50 millones de pesos. Hemos escuchado grabaciones de esas extorsiones que hacen, y es amenazar a una persona, a un comerciante, para que le dé 50 o 100 millones de pesos o 200 millones de pesos, que es el provecho ilícito, a cambio de no quitarle la vida a un familiar. Y esa extorsión tiene un delito, tiene una pena privativa de la libertad de entre 8 años, de entre 8 a 15 años. Y está contenido en el artículo 244. Y fuera de eso hay unas circunstancias de agravación, y es justamente el constreñimiento se haga consistir en amenaza de ejecutar acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común. Esas conductas están agravadas, o esa modalidad está agravada, y se aumentará en una tercera parte la pena. ¿Qué es importante? Primero, la amenaza, el terror, ese matoneo que hacen, lo hacen por teléfono. Entonces, si usted levanta la bocina de teléfonos desconocidos, o levanta o contesta llamadas de teléfonos desconocidos, y escucha esa amenaza, desde luego que se va a amedrentar. Entonces, la primera señal o herramienta que le damos a nuestros oyentes es no contestar llamadas de teléfonos desconocidos o de extorsionistas. Pues es claro que es imposible saber quién es un extorsionista y quién no, pero es evidente que empieza por teléfonos desconocidos. Entonces, hay herramientas tecnológicas que le avisan. Hay uno que se llama Truecaller, que le avisan cuando un teléfono puede ser de spam o puede ser utilizado para conductas criminales. Entonces, lo primero, cerciórese que no contestar ese tipo de llamadas. Tampoco publique en sus redes sociales toda su información personal. Es chistoso ver cómo las personas publican su fecha de nacimiento en las redes sociales, publican la foto de sus hijos, publican el colegio donde van sus hijos, publican lo que se están comiendo, publican donde están almorzando, donde están festejando. Pues desde luego que todo eso juntado, pues te le da la vida o la biografía de una persona que los extorsionistas pueden utilizar para cometer esas conductas. Lo siguiente que usted debe hacer si es víctima de eso es anotar el número telefónico. Debe anotar el número telefónico del cual lo están llamando, e inmediatamente debe llamar a la línea 165, que es del Gaula de la Policía Nacional de Colombia. Y debe decir, soy víctima de extorsión de este número telefónico, me está llamando amenazándome de pertenecer a una organización que se llama el Tren de Aragua, y este es el número telefónico del que me están llamando. Porque una de las cosas que es cierta y que no podemos ocultar es que la mayoría de las llamadas telefónicas que se realizan desde la cárcel. Desde la cárcel Modelo de Bogotá, desde la cárcel La Picota, desde el Buen Pastor, desde cualquier estación de policía. No es un secreto que las personas que están privadas de la libertad pues tienen acceso a medios de comunicación. Inclusive en la cárcel Modelo han incautado paneles solares con el fin de producir energía eléctrica para alimentar, para recargar los teléfonos que utilizan para cometer todas estas conductas. Es muy importante que usted realice la denuncia. Si usted está siendo víctima de esto, no se da el pánico. Lo primero que tiene que hacer es poner en seguridad, a salvo a su familia, cambiarlas de residencia de forma temporal y realizar y solicitar el acompañamiento del Gaula, no de la policía de vigilancia, no del cuadrante, sino del Gaula. Es muy importante, nosotros en este momento estamos expuestos a muchas herramientas tecnológicas y podemos grabar las conversaciones. Es muy importante grabar las conversaciones. El número telefónico anotado es muy importante porque con ese número telefónico se puede hacer un análisis link. Y con ese análisis link se puede determinar desde dónde están haciendo las llamadas y ubicar a las personas que están haciendo esas llamadas en tiempo real. Entonces es muy importante porque se puede hacer un operativo conjunto con el Gaula para dar con esas personas que están haciendo esas extorsiones y poderlas capturar y privarlas de la libertad. Y termino con esto. Desafortunadamente,
este gobierno nacional y el gobierno distrital, porque la culpa es para los gobiernos, y nosotros en Bogotá por lo menos tenemos un gobierno distrital liderado por Carlos Fernando Galán y el gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro, pues no hemos visto una política criminal seria que determine que hay que crear y modificar los establecimientos penitenciarios y carcelarios, crear más y modificar la forma como se administran esos establecimientos carcelarios y penitenciarios. Es claro que el IMPEC es una institución corrupta que es la que permite el tráfico de drogas y el tráfico de celulares y que permite que las personas que están privadas de la libertad tengan lujos al interior de la cárcel. Los permite el IMPEC, eso no es un secreto. El IMPEC es una organización corrupta, es una institución corrupta que debe ser liquidada o transformada. Serían las empresas de vigilancia y seguridad privada las que deberían asumir la administración de estos centros penitenciarios, como sucede en Estados Unidos, privatizar las cárceles, que las personas privadas de la libertad realmente le paguen al Estado por estar allí privadas de la libertad a través de trabajo o de servicios que le presten al mismo centro penitenciario. Es inaudito entender y ver y conocer el nivel de indisciplina que se manejan en esos centros penitenciarios. El IMPEC debe ser eliminado, debe ser liquidado, debe ser reemplazado de forma inmediata. Y lo siguiente que debe estar pasando, que debería pasar, es la construcción de centros penitenciarios y carcelarios, como los que no nos gusta ver y que criticamos de Bukele o en Estados Unidos. Y es que la situación de estar privado de la libertad no puede ser una oportunidad para aprender de más criminalidad, no puede ser una oportunidad para cometer más crímenes. Entonces, claro, vemos organizaciones como el Tren de Aragua que se nutren de gobiernos débiles, habitan en gobiernos débiles, como el nuestro, como el gobierno distrital y nacional que estamos hoy que tenemos hoy en Colombia. Gobiernos débiles que no combaten el delito ni el crimen, que no construyen cárceles apropiadas y que no hacen no fortalecen el sistema judicial investigativo de la policía, del CTI, para que esas organizaciones criminales puedan ser desmanteladas y las personas que cometen esos delitos sean privadas de la libertad. No entiendo yo cómo una persona que hace parte del Tren de Aragua, que ha sido sorprendida o que tiene cargos de homicidio, extorsión, acceso carnal sexual violento y demás crímenes terribles, entonces es deportado. En lugar de ser condenado en Colombia o de ser judicializado en Colombia y condenado, pues se lo deportan. Entonces, ¿qué hace? Pues al siguiente día de ser deportado, pues vuelve a entrar por Cúcuta o por La Guajira o por Casanare y vuelve entonces a sus mismas andanzas con la peor, fortalecido porque pasa inadvertido ante las autoridades. Por eso, nosotros desde esta firma de abogados hemos tenido una propuesta muy importante y es de nacionalizar a los latinoamericanos y a los venezolanos que estén en Colombia. Volvamos los colombianos. Y es que eso tiene un doble propósito. Primero, nosotros tenemos que ser amigables porque no todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua. Aquí no puede haber generalización por nacionalidades. No todos las personas que hacen parte, no todos los venezolanos hacen parte del Tren de Aragua. Punto número uno, no podemos discriminar ni criminalizar la migración venezolana porque es cierto que son nuestros hermanos latinoamericanos que debemos acoger y nosotros también hemos sido extranjeros en otros países, por lo tanto nosotros también tenemos que dar la bienvenida a la migración venezolana, chilena, argentina, brasilera, panameña, nicaragüense, salvadoreña, no importa de dónde sea mexicana, son bienvenidos en nuestro país. Y celebramos que los hermanos latinoamericanos vengan a nuestra nación. También es cierto que el problema que surge es la identificación de esas personas, porque no todos están identificados. Entonces llegan con una cédula venezolana y aquí se pueden colocar una chapa, entonces se llaman Juan. Y entonces se llama Juan, no se llama así, se llama de otra manera, pero no lo sabemos porque no está identificado. Entonces debería haber una política migratoria. Hoy no tenemos director de Migración Colombia. Ríase, Héctor, Santiago y demás oyentes. Colombia hoy no tiene director no tiene director posesionado de Migración Colombia. Y entonces la migración para Colombia es algo que no tiene relevancia y es algo de la mayor relevancia.
Entonces deberíamos tener un sistema de identificación biométrica para todos los extranjeros que estén en Colombia. Y eso estoy de acuerdo con esa forma que ha venido proponiendo el presidente de Estados Unidos. Claro, porque es que el extranjero, no todos los extranjeros, si somos claros en eso, llegan con intenciones de crear familia, empresa y de integrarse positivamente. Algunos llegan con intenciones criminales y por lo tanto es necesario tener una identificación biométrica clara, un documento de identidad, decir, esta es su fotografía, sus huellas digitales y usted se llama así, acá en este país. Y así, esta es su identificación. Por lo tanto, usted es sujeto de derechos y obligaciones y en caso de que usted llegue a cometer una violación a la ley colombiana, bien sea policial o penal, pues usted será objeto de una judicialización y de eventualmente una privación de la libertad. Entonces entendamos esto como una situación, una oportunidad, lo que estamos viendo, para no solamente acoger a los extranjeros, sino también para generar políticas que realmente atiendan o minimicen el riesgo de permitir que estas bandas criminales se empoderen de nuestros territorios locales. Pues ahí está muy claro lo que usted ha manifestado sobre esto de la extorsión y que pues al menos las autoridades han tratado de darle algún punto, pero entonces hay otras personas que no denuncian. En el caso de los afectados, de los comerciantes, son muchos casos en donde se han presentado, si usted denuncia, entonces a usted le pasa, si usted denuncia, usted va a correr peligro, si usted denuncia y nadie tiene derecho a tener la protección personal de alguien de la autoridad para que pueda defenderse. Y por eso muchos de los colombianos están en silencio de lo que les está pasando y ya se conoce después que ha ocurrido el caso o que han ocurrido las tragedias, doctor. Sí, y necesitamos que el gobierno distrital de Carlos Fernando Galán, hoy alcalde de Bogotá, acelere la terminación de la ampliación de la estación de policía o el centro carcelario de Puente Aranda. Entendemos que hay un retraso de más del 50% de la obra y las cárceles hoy en Bogotá tienen un hacinamiento de más del 30 o 40%. La cárcel modelo ya no puede recibir una persona más, la picota tampoco. Las estaciones de policía y las URI que no están destinadas por disposición legal para eso, pues hoy son un sitio de privación de la libertad para las personas que están siendo atendiendo un proceso penal o esperando condena o sentencia en una URI. Entonces, esto realmente, y la Corte Constitucional ya ha declarado el estado inconstitucional de las cosas y el hacinamiento en las cárceles de Colombia. Es claro que el IMPEC ya no funciona. Necesitamos realmente que haya un sistema judicial robusto en nuestro país, porque aparte de las situaciones o las decisiones migratorias y de beneficio social o de escalamiento social que debe tomar este país para que la población prospere, se eduque y tenga propósito de vida, pues también tiene que haber un sistema judicial robusto, porque de lo contrario, estas organizaciones criminales transnacionales que tienen un poder internacional, que mueven divisas en criptomonedas, que son los dueños de la prostitución en América Latina. Hacen trata de mujeres, trata de personas que están liderando, y pues la palabra es equivocada porque liderar, eso no es liderar nada, sino están tomando el control del tráfico de drogas, de tusi, de cocaína, de marihuana en todo el mundo, por lo menos en este hemisferio. Entonces hay que comenzar a debilitar esas estructuras y verlos como un cartel y verlos como una organización criminal que es inaceptable y no puede haber ninguna tolerancia por parte del gobierno distrital ni nacional frente a esas organizaciones. Tiene que haber una contienda directa, clara, como se hizo contra el cartel de Medellín, como se hace contra el clan del Golfo, como se hace contra cualquier organización criminal, porque ellos no se van a apoderar de nuestros hijos, de nuestras mujeres, de nuestros espacios, porque son una organización criminal y debe ser combatida como tal, con toda la ferocidad, con la misma ferocidad que ellos han combatido el Tren de Aragua, con la misma ferocidad y violencia deben ser atacados, con la misma ferocidad y violencia, porque si ellos piensan que nos van a atemorizar como lo han venido haciendo, pues están equivocados, y si van a seguir atacando con ferocidad y violencia, pues van a ser compelidos y contenidos y repelidos con la misma violencia que son atacados. No en vano, la Biblia dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Y si estas personas consideran que han cometido todos esos delitos y van a quedar impunes,
pues este es el momento de ponerles un coto, como se dice vulgarmente, y un pare. Y le pedimos al gobierno nacional que modifique su narrativa respecto al Tren de Aragua. No puede ser posible que esta ciudadanía y esta comunidad esté siendo diezmada, sometida, atemorizada, asesinada por los integrantes del Tren de Aragua y el presidente se le ocurre que lo único que hay que darle es amor. Esto es un insulto a la ciudadanía colombiana y el presidente debe corregir y debe modificar la forma en cómo se refiere al Tren de Aragua. Sí, es la verdad. Usted lo ha dicho todo, usted lo ha manifestado todo y ha sido una polémica muy grande en el territorio nacional de la forma como se le está dando a esta organización poder, ¿no? Diría yo, lo que sale del gobierno nacional no son cosas buenas para los colombianos en ese aspecto. Bueno, Héctor, ese era el tema del día de hoy. Por favor, denuncien. El numeral es 165, Sí. la línea es 165. Denuncien al Gaula de la policía, denuncien al Gaula del ejército. Tome todas las medidas necesarias preventivas para evitar ser víctima de ese delito y no pague extorsión, no pague por el secuestro, no pague por nada de eso. Tenemos que, como ciudadanía, empoderarnos y quitarnos el miedo. Quítense el miedo. Eso se los digo y les dejo este mensaje, que todo les salga bien el día de hoy y nos escuchamos mañana con más noticias. Feliz día para todos.